No hemos prometido del ave fénix. En pirámides de piedra, en momias, en efigies monumentales, los egipcios han buscado la eternidad. Y entonces parece razonable que sea justamente en ese país donde ha surgido el mito de un pájaro inmortal. Si bien su elaboración mítica ulterior es obra de los griegos y de los romanos, el fénix tenía su morada principal en Heliópolis, en la ciudad del Sol, ahí en el delta. Herodoto, de Halicarnaso, que anduvo por ahí escribiendo macanas, dice: raras veces son las que se lo deja ver. Solo viene a Egipto cada 500 años. Viene cuando muere su padre. Su figura es muy parecida a la de un águila y sus plumas son en parte doradas y en parte color carmesí. Unos 500 años después, Tácito y Plinio retomaron esta prodigiosa historia. Tácito dice que el plazo de la vida del fénix es de 1461 años. Plinio, por su parte, asegura que en realidad vive un año platónico o año magno. Año platónico es el tiempo que requieren el Sol, la Luna y los 5 planetas para volver a su posición inicial. 5 planetas en época de Tácito. Ese año platónico para Tácito abarcaba 12.994 años. Yo tengo idea de que el actual año platónico, había astrónomas por acá, ¿dónde están? Ayer era eso. Sí, es de 25.776 años, que es lo que tarda en repetirse la precesión, ¿vio? El eje de a volver a una posición igual en la misma constelación. Sí. Tarda 25.000 y pico de años, igual 776. No hay personal para controlar. Sí se controla, pero no tiene ahora tanta importancia en astronomía ese dato. En Egipto lo llamaban Venu, al ave fénix. Y en Arabia, Al-Ascar, Al-Anca mejor, como Polanca. Polanca en árabe significa Pol Fénix. No, señor. Como sabe cualquiera que haya vivido en Arabia. Dicen que las lágrimas del fénix curaban. Es un dato que yo no tenía. Claro, suponga que las lágrimas no del fénix, que es un pájaro no existente, y en cualquier caso extrañísimo, que las lágrimas del zorzal curen. ¿Cómo conseguir una lágrima del zorzal? Claro, ¿quién vio llorar? ¿Lloran los pájaros? No lloran. ¿Lloran los pájaros? Ah, ahí está. Bueno. ¿No veo que no tienen lagañas tampoco los pájaros? No, sí tienen legañas. ¿Cómo? ¿Dónde las tienen? ¿Nunca se le enfermó un pájaro con legañas? Se mueren. Bueno, otro que hablaba del fénix, que ha escrito mucho, es San Ambrosio. San Ambrosio era nada menos que el maestro de San Agustín. O diría, el maestro nada menos que de San Agustín. Y siempre contamos en este programa que Agustín contaba que su maestro, lo contaba con asombro, que su maestro, San Ambrosio, leía en silencio. Cuenta las confesiones, San Agustín, que un día entró a la celda o a la oficina o qué sé yo, a la pieza del tipo de San Ambrosio y lo vio leyendo, pero en silencio, sin pronunciar palabra. ¿Y por qué se asombraba Agustín? Porque la gente en aquel entonces leía en voz alta. Todavía no se había perfeccionado el sistema, el funcionamiento del mecanismo mental en que leer consiste. Y por otra parte tampoco había en aquel entonces en la escritura signos de puntuación. Entonces medio había que armarlo hablando uno. Pero me parece que más que la falta de signos de puntuación era la falta de costumbre. Claro, la tradición oral además era fortísima. Y por eso, pero además había que saltearse el sonido. O sea, lo escrito representaba un sonido. Uno lo decía. Claro. A veces no, ni siquiera representaba un sonido. Representaba una idea que después había que sonorizar. ¿Entiendes? Sí. No todos los idiomas son
no todos las escrituras consisten en fonemas, sino que algunas son ideogramas, en fin, etcétera. El caso es que ese San Ambrosio, que fue el primero en leer en silencio, escribió mucho sobre el ave fénix. Los estoicos también enseñaron que el universo muere en el fuego y renace del fuego, y que el proceso no tendrá fin y no tuvo principio. Con los años, el mecanismo de la generación del fénix se fue simplificando. Herodoto menciona un huevo, Plinio un gusano, pero Claudiano, a fines del siglo IV, ya versifica un pájaro inmortal que resurge de su ceniza, un heredero de sí mismo y un testigo de las edades. Y algunos amigos de este programa han mencionado al fénix en sus obras, Ovidio, Dante, Shakespeare, Quevedo, Milton. El primer escritor que negó la existencia del fénix fue Thomas Browne, en sus Errores vulgares, publicado en 1646. Años más tarde, Alexander Ross, indignado, le contestó que el fénix se ocultaba para protegerse. Tiene razón, señor. Todas las cosas en cuya existencia no creemos, en realidad no son visibles porque se ocultan para protegerse de las almas inmortales. Póngale, por ejemplo, los alienígenas o los visitantes de otro planeta. ¿Por qué no los vemos? Bueno, porque se ocultan, señor. ¿Por qué se ocultan? Bueno, para no ser vistos por personas poco escrupulosas, como somos casi todos nosotros. Y quizás... Sí, señor. Y si no existen, porque si no los vemos... No, eso qué fácil que ahí lo está. Ese es el argumento preferido. El negador. No, digo, o sea, si nadie los vio, no sé qué indicio tiene usted. Claro, como nadie los vio, no existen. No digo, no existen categóricamente, digo, no hay indicios. Sí, para mí no existen categóricamente. Pero bueno, digo porque me di vuelta últimamente, en el último segundo. Vamos a hablar ahora del fénix chino, que no es el mismo, es un poco distinto. En la China tienen fénix, pero es diferente. Primero, es de colores resplandecientes y se parece al faisán o al pavo real. Bueno, ahí es un cambio notable. En épocas prehistóricas visitaba a los emperadores virtuosos como testimonio del favor celestial. El macho, Sí. que tenía 3 patas, habitaba en el sol. Quiere decir que el fénix chino es bastante menos existente Sí. que el occidental. Si Las el plumas occidental en el no sol, no existe, sé. como dice usted, el chino existe a la -2. En el primer siglo de nuestra era, el ateo chino Wang Chun negó que el fénix constituyera una especie fija. Declaró que así como la serpiente se transforma en pez y la rata en tortuga, cuando hay épocas de prosperidad general, el ciervo se hace unicornio y el ganso fénix. Así que el Y fénix el rana gil. es un ganso disfrazado de Pero en criollo. épocas de prosperidad, señor. Cuando vienen épocas de prosperidad, Se pone las plumas. el ganso se hace fénix. Bueno, ahora, ¿no? Sí, China por está en época de ejemplo, prosperidad. claro. Sí. Atribuyó esta mutación, el ateo Wang Chung, a un líquido propicio, es decir, vemos que el ateo Wang Chung se negaba a creer en los dioses, pero Pero la pasaba bien. pero la pasaba Sí. bien, en el resto de sus creencias era bastante hospitalario. Bueno, atribuyó la mutación del ganso en fénix a un líquido propicio que 2356 años antes de Cristo hizo que en el patio de Yao creciera pasto escarlata. Bueno, como se ve, un verdadero racionalista. Tenemos otros animales Míticos. míticos o fantásticos o inexistentes con el que completaremos así nomás, porque son de la China, ¿no? Como caen simpáticos los chinos. El 100 cabezas es un pez creado por el karma de unas palabras por su repercusión en el tiempo. Parece que el Buda se encontró con unos pescadores que tironeaban de una red. Al fin sacaron un enorme pez con una cabeza de mono, otra de perro, otra de caballo, y así hasta el número de 100. El Buda preguntó, ¿eres Kapila? Soy Kapila,
contestaron las 100 cabezas antes de morir. Y el Buda explicó que en una encarnación anterior, Kapila era un monje que a todos superaba en la comprensión de los textos sagrados. A veces los compañeros se equivocaban y él les decía, cabeza de mono, cabeza de perro, etc. Cuando murió, el karma de estos insultos acumulados lo hizo renacer monstruo acuático, agobiado por todas las cabezas que había atribuido a todos sus compañeros. Eso es una enseñanza para los niños que escuchan este programa y que les dicen a sus compañeros cabeza de esto Sí. o de aquello. Sí, señor, ahí está. Finalmente, 3 pequeños animales de la mitología china. El Xintian es un ser acéfalo, decapitado por los dioses. Qué desperdicio, con la 100 Sí. que tenía el otro, mire. Tiene los ojos en el pecho y su ombligo es su boca. Brinca y salta en los descampados. Ah, mire. Ahora, o le falta cabeza o le falta cuerpo, porque... Le falta cabeza, los como bien ojos, se ha dicho. No, los ojos en el pecho. Sí, pero y la no tiene boca cabeza, no es la señor. Parece una No es la cabeza eso, dando vuelta. El Tichian es un pájaro sobrenatural de color bermejo. Tiene 6 patas y 4 alas, pero no tiene cara ni ojos. Y Me lo finalmente, estoy imaginando, la magia de la radio. Sí. Espera un minuto que... el último, el Pinfeng, habita en el país del agua mágica. Parece un chancho negro, pero tiene una cabeza en cada extremo. No entiendo el pero, porque es un El chancho negro con dos parece cabezas. un chancho negro, es una prolijidad. Parece un chancho negro. Muy bien, pero tiene una cabeza en cada extremo. Qué bien. Y el resto todo chancho. Y el resto es todo chanto. No, Sí, señor. no sabe él qué es el adelante y el atrás. Sí. Como Jano, una cosa así, pero... Algo con- así como Jano, aquel dios que tenía 2 caras, una miraba al pasado y otra al futuro. Pero ¿cómo decidía Jano cuál era el pasado y cuál era el futuro? No lo sé. Señores, hemos ido a la